Carlos Mendoza, un nombre reconocido en todo México, propietario de una cadena de empresas de éxito, habitante de una mansión lujosa en la Ciudad de México, su vida parecía ser perfecta. Ropa cara, autos deportivos y cenas de gala con las grandes celebridades. Sin embargo, si lo vieras allí, sentado en su sillón de cuero negro, con la mirada perdida en las luces de la ciudad al fondo, notarías que, en el fondo, algo faltaba. El hombre que parecía tenerlo todo vivía en un vacío emocional que ningún valor financiero podría llenar. Los hijos, Diego y Valeria, siempre estaban lejos, como si la distancia fuera la única forma de acercarse a él. Carlos pasaba más tiempo en sus reuniones y negocios que con su propia familia. A pesar de ser el todopoderoso en el mundo de los negocios, nunca encontró tiempo para enseñarles a sus hijos lo que realmente importaba. Para él, el valor de una persona estaba en lo que lograba, y sus hijos necesitaban aprender eso de alguna manera. Era una mañana de marzo. El cielo gris de la Ciudad de México reflejaba un clima melancólico, como si el ambiente mismo compartiera la soledad de Carlos. Él miraba la mesa donde sus hijos habían dejado sus cosas, los cuadernos, libros y juguetes aún dispersos, como si todo eso hubiera sido solo un sueño lejano. En un raro momento de sinceridad, Carlos tomó el teléfono y llamó a su esposa, Cecilia, que estaba en una reunión de caridad. Carlos, con voz tensa. Cecilia, ellos están creciendo sin aprender lo que realmente importa. He intentado de todo. Nada parece ser suficiente. La respuesta de Cecilia fue una mezcla de preocupación y resignación. Cecilia, calmadamente. Carlos, los hijos necesitan más que solo lujo y bienes materiales. Necesitan de nosotros, de nuestra presencia. Pero Carlos, inmerso en su propio mundo de ego y poder, no podía escuchar esas palabras. Sabía que tenía que hacer algo. Algo debía cambiar. Y en ese momento tomó una decisión drástica. Sería una prueba. Creía que sus hijos necesitaban aprender a valerse por sí mismos, lejos del confort y la protección de la ciudad. Algo que los preparara para el mundo real. La misma semana, Carlos organizó un viaje a Chiapas, lejos de cualquier lujo, para enseñarles a sus hijos la realidad. Pero su idea de educación sería muy diferente. Decidió que en lugar de un resort o una finca, los hijos tendrían que enfrentarse a la naturaleza salvaje por sí mismos. El destino sería un bosque denso, un lugar aislado, donde, según él, podrían encontrar lo que realmente los prepararía para la vida. La preparación para el viaje fue apresurada. Carlos quería que todo fuera perfecto, pero su idea de perfección estaba lejos de ser la verdadera esencia de la vida. Cuando anunció a los hijos el viaje, no hubo emoción. Diego, el mayor, con 16 años, miró al padre con una mezcla de incredulidad y desconfianza. Diego, molesto. «Papá, ¿qué quieres que aprendamos en un lugar así? Esto es una locura». Carlos no prestó atención a las quejas. Para él era sencillo. Necesitaban entender que el mundo no ofrecía segundas oportunidades. Las dificultades de la vida debían ser enfrentadas de frente. Ya estaba decidido. Sería difícil, pero lo necesitaban. Valeria, la más joven y sensible, trató de entender la lógica detrás de la decisión del padre, pero pronto se dio cuenta de que él estaba irremediablemente decidido. Sus ojos estaban fijos en las maletas, sintiendo una ansiedad creciente. El miedo a lo desconocido comenzaba a apoderarse de ella. El avión privado partió rumbo a Chiapas. El cielo claro contrastaba con el estado interior de los tres. Carlos estaba animado, aunque de manera controlada. Diego estaba en silencio, mirando por la ventana perdido en sus pensamientos, mientras Valeria, con el rostro pálido, sujetaba con fuerza el reposabrazos del asiento, intentando no mostrar su incomodidad. No sabían que, al aterrizar en ese destino aislado, sus vidas cambiarían para siempre. El vuelo aterrizó en Chiapas bajo un cielo que, aunque despejado, parecía prever lo que iba a suceder. La vegetación verde y densa de la región estaba al alcance de la vista.
No era la selva profunda de la que Carlos había hablado, pero sin duda era un lugar salvaje, alejado de todo lo que sus hijos conocían. El aire, fresco y húmedo, les daba la bienvenida mientras Carlos guiaba a Diego y Valeria a través del aeropuerto local. Ambos se veían inquietos, pero trataban de esconderlo. Diego no hablaba, mientras que Valeria, con una expresión preocupada, miraba cada rincón, buscando alguna señal de que aquello fuera solo una pesadilla. Sabía que su padre había tomado decisiones erráticas en el pasado, pero nunca tan extremas como esta. Valeria, con voz temblorosa: «Papá, ¿estás seguro de esto? No es seguro aquí. ¿Y si nos pasa algo?» Carlos no miró a su hija. Su rostro estaba fijo hacia adelante, como si no pudiera permitirse dudar en este momento. Sus palabras salieron con un tono de firmeza, pero también algo de impaciencia. «Carlos», con tono seco, «lo que necesitas entender, Valeria, es que la vida no es un lugar cómodo. Aquí, lejos de todo, aprenderán lo que realmente importa. No más lujos, no más comodidades. Aquí verán la realidad». Diego, que había estado en silencio hasta ese momento, no aguantó más. Se volvió hacia su padre con una mirada desafiante. «Diego», con desdén, «¿y crees que esto va a funcionar? ¿Que este viaje nos va a hacer mejor personas? No somos como tú, papá». Las palabras de Diego calaron hondo, pero Carlos no se inmutó. En su mente, él solo veía la oportunidad perfecta para enseñarles una lección dura. Era una lección que él mismo había aprendido a través de años de sacrificio y esfuerzo. Después de todo, había llegado hasta donde estaba gracias a su capacidad para tomar decisiones difíciles, sin importar lo que otros pensaran. Al salir del aeropuerto, se subieron a una camioneta que los llevó hacia un lugar aún más remoto. La carretera estaba llena de baches y el trayecto, que parecía interminable, solo aumentaba la incomodidad de los tres. Valeria, en particular, se sentía como si fuera una prisionera. Sus pensamientos corrían descontrolados. El camino serpenteaba entre montañas cubiertas de selva y arbustos que casi tocaban el vehículo. Mientras tanto, Carlos estaba absorto en su propio mundo, mirando por la ventana, con una expresión fija y decidida. A lo lejos se veía una pequeña aldea, pero el destino era aún más profundo en el bosque, un lugar al que pocos se aventuraban. El vehículo paró frente a una pequeña cabaña de madera, rodeada de árboles gigantes y un terreno empapado por la lluvia reciente. El lugar parecía abandonado, pero no lo estaba. Al bajar del vehículo, la humedad de la selva los envolvía, sumergiéndolos en un aire denso y caliente. Los sonidos de los animales y el viento entre los árboles eran lo único que rompía el silencio. Carlos se acercó a la cabaña, mientras Diego y Valeria lo seguían sin tener idea de lo que les esperaba. «Carlos», con voz firme, «este será su hogar por los próximos días. Aquí aprenderán a sobrevivir. Aquí entenderán lo que significa luchar por lo que quieren». Valeria miraba a su alrededor, sintiendo el peso de las palabras de su padre. El aire estaba cargado de tensión, y aunque trataba de no mostrarlo, su corazón latía rápidamente, como si cada segundo fuera más difícil de soportar. Diego, por otro lado, estaba a punto de explotar. La frustración se acumulaba en su interior. Quería gritar, reclamar, pero se mantenía en silencio. Algo en su interior le decía que no podía permitirse rendirse, pero la ira lo consumía por dentro. Diego, gritando en su mente: «¿Cómo es posible que haya llegado tan lejos? Esto es una locura». Carlos no les dio tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Les ordenó que se instalaran dentro de la cabaña y les mostró algunos de los recursos que tenían disponibles: una fogata improvisada, algunos utensilios básicos y nada más. Para él era más que suficiente. En ese momento, Carlos sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. Pero todo esto estaba empañado por su necesidad de enseñarles a sus hijos que la vida no les iba a regalar nada. Ellos tendrían que ganarse todo, y ese era el momento de hacerlo. «Carlos», con tono autoritario, «esto no es un juego, aquí aprenderán lo que necesitan para sobrevivir, cada decisión cuenta». El aire pesado de la selva,
El silencio que rodeaba la cabaña y la tensión palpable entre los tres dejaban claro que este viaje marcaría el comienzo de algo que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Pero no había vuelta atrás. Jesús vivía en Ocosingo, una pequeña localidad en el corazón de Chiapas, alejada del bullicio de las grandes ciudades. La vida de Jesús era sencilla, marcada por la conexión con la tierra y las tradiciones de su comunidad indígena. A sus 24 años, Jesús ya era un hombre sabio, aunque joven, con una comprensión profunda de la naturaleza y la forma de sobrevivir en el entorno selvático que lo rodeaba. Desde pequeño, había aprendido de su abuela, una mujer sabia de la comunidad Tzeltal, todo lo que sabía sobre plantas, animales y cómo leer las señales del bosque. Aunque las oportunidades para jóvenes como él en la región eran limitadas, Jesús había encontrado su propósito en la vida: ser guía turístico para aquellos que se aventuraban en la jungla para explorar las maravillas de las guacamayas, Palenque y otras zonas remotas de Chiapas. A pesar de que su trabajo no era bien remunerado, él encontraba satisfacción en poder compartir su conocimiento y ayudar a otros a entender el verdadero valor de la naturaleza. Esa mañana, Jesús se encontraba realizando uno de sus recorridos guiados. El sol comenzaba a elevarse y la brisa fresca se sentía como una caricia en el rostro. La selva alrededor de Ocosingo estaba llena de vida. Los cantos de las aves resonaban en los árboles, y el murmullo del río cercano se mezclaba con el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Jesús sonrió mientras se adentraba en el bosque, sintiendo la conexión con su tierra, como si cada paso lo acercara más a la esencia de lo que era. Sin embargo, esa mañana no sería como cualquier otra. Mientras caminaba por un sendero estrecho, sintió que algo no estaba bien. La sensación de alerta lo invadió. Algo le decía que había algo extraño en el aire. Y así fue. En la distancia, a través de los árboles, vislumbró a 3 personas, 2 jóvenes y un hombre. Jesús frunció el ceño al notar que ellos no pertenecían a ese lugar. No era común ver turistas en esa zona, menos aún en una área tan remota. Con cautela, se acercó a ellos, reconociendo que lo que necesitaban no era solo guía, sino alguien que pudiera ayudarlos a sobrevivir en ese entorno implacable. Diego y Valeria, aparentemente perdidos y agotados, parecían fuera de lugar. Pero fue Carlos, el hombre mayor que los acompañaba, quien llamó más la atención de Jesús. Carlos, con su rostro marcado por el cansancio y la frustración, parecía ser el líder del grupo, pero su postura reflejaba una cierta vulnerabilidad. Jesús pudo percibir que este hombre, a pesar de su apariencia de poder, no tenía idea de lo que estaba enfrentando, y eso lo inquietó. Jesús, en voz baja para sí mismo: «¿Qué hacen aquí? Este no es un lugar para los débiles». Sin embargo, el instinto de Jesús lo llevó a acercarse con cautela. No era habitual que los turistas se adentraran tan profundo en la selva sin un guía local. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, saludó a los 3 con una sonrisa sincera. «Jesús», con un tono amable pero firme, «¿están perdidos? Este es un lugar peligroso para andar sin experiencia». Carlos, que hasta ese momento no había hablado mucho, lo miró de arriba abajo, evaluando rápidamente si era confiable. Carlos, con una mirada desconfiada: «Estamos bien, solo necesitamos saber por dónde ir. ¿Quién eres?». Jesús no se sintió ofendido por la desconfianza de Carlos. Al contrario, entendía que la desconfianza era una reacción natural cuando se está en una situación desconocida. Sin embargo, Jesús sabía que no podían seguir por su cuenta. Jesús, sonriendo suavemente: «Soy Jesús. Vivo cerca. Sé cómo moverse por estos bosques. Si quieren sobrevivir aquí, necesitarán a alguien que los guíe». Carlos frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Diego, el hijo mayor de Carlos, habló con impaciencia. «Diego», con tono despectivo, «¿por qué necesitamos un guía? Podemos hacerlo por nuestra cuenta. Solo necesitamos encontrar el camino de regreso». Jesús lo miró fijamente, sin perder su calma.
Jesús, tranquilo pero con autoridad. El bosque no perdona, y la selva no distingue entre ricos y pobres, entre jóvenes y viejos. Aquí todos somos iguales. Si no saben lo que hacen, este lugar puede ser fatal. Valeria, la hija de Carlos, observaba a Jesús con cautela, pero algo en su presencia le daba una sensación de calma. Era como si él entendiera este lugar de una manera que ellos nunca podrían. Valeria, dudosa pero con curiosidad. ¿Es peligroso aquí? Jesús, mirándola a los ojos. Sí, es peligroso. Pero también es hermoso, y si aprenden a respetarlo podrán salir de aquí más sabios de lo que llegaron. A pesar de las dudas iniciales, la necesidad de ayuda fue evidente. Finalmente, Carlos aceptó la oferta de Jesús, aunque con reticencia. Lo que no sabía era que este encuentro cambiaría por completo la vida de todos ellos. Jesús no solo sería su guía, sino la clave para su supervivencia en ese entorno salvaje y desafiante. Con el nuevo guía a su lado, los tres comenzaron su travesía por la selva, cada uno con sus pensamientos y temores internos. Jesús lideraba el camino con destreza, mientras el grupo lo seguía en silencio. La jungla, siempre viva y vibrante, parecía recibirlos con una mezcla de advertencia y bienvenida. En ese momento, todos sabían que no había vuelta atrás, y mientras Jesús guiaba al grupo, una nueva lección comenzaba a tomar forma en la mente de Carlos. La selva de Chiapas era un mundo aparte, un lugar que parecía estar suspendido en el tiempo, donde la naturaleza dictaba las reglas. El aire estaba cargado con la humedad, y el olor a tierra mojada envolvía a Carlos, Diego y Valeria, mientras avanzaban a través de la espesura del bosque. Jesús caminaba adelante, guiando al grupo con facilidad, mientras ellos se veían perdidos, no solo en el espacio, sino también en sus propios pensamientos. El sonido de los insectos y las aves selváticas era constante, pero la inquietud en el ambiente era palpable. Valeria caminaba con pasos inseguros, mirando cada rincón con desconfianza, como si la selva fuera un ente hostil. Su mente no dejaba de pensar en lo que había dejado atrás. Su casa, su vida cómoda, su familia, todo eso parecía cada vez más lejano. Valeria, en voz baja, con miedo. ¿Cómo sobrevivimos aquí? Todo esto es aterrador. Jesús no se detuvo, pero se volvió ligeramente para mirarla con una expresión tranquila, como si ya hubiera anticipado la pregunta. Jesús, sonriendo suavemente. La selva no es nuestro enemigo, Valeria. Solo es un lugar donde hay que saber moverse. Si aprenden a escuchar y observar, todo tendrá sentido. Diego, caminando a su lado, no compartía la misma perspectiva que su hermana. Estaba frustrado, lleno de dudas. ¿Por qué su padre los había llevado hasta allí? ¿Qué lecciones tan duras pensaba que aprenderían? La juventud de Diego no estaba preparada para la dureza de la vida en la selva, y mucho menos para el cambio que se avecinaba. Diego, con tono sarcástico, escuchar y observar. «Eso nos va a ayudar a salir de aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir a los pájaros hasta la salida?» Jesús se detuvo por un momento y se giró lentamente para mirar a Diego. No hubo ira en su mirada, solo una calma profunda, como si entendiera el dolor que el joven sentía, pero al mismo tiempo sabía que debía decir algo. Jesús, en tono sereno pero firme. «El bosque no da respuestas directas, Diego. Pero si aprendes a leer las señales, verás que todo tiene un propósito. La selva te habla, solo tienes que saber escuchar». Carlos, que hasta ese momento había permanecido en silencio, escuchó esas palabras de Jesús y se detuvo también. Un sentimiento de incomodidad comenzó a invadirlo, algo que no podía explicar. Había llegado allí convencido de que estaba haciendo lo correcto, pero ahora, enfrentado a la realidad de la situación, comenzaba a dudar. ¿Y si todo esto fuera demasiado? ¿Y si sus hijos no pudieran soportarlo? El sonido de una lluvia leve empezó a llenar el aire, y las gotas comenzaron a caer sobre las hojas y el suelo, creando un ambiente sombrío. La humedad aumentó, y el frío de la lluvia comenzó a calar en los huesos de los tres.
Valeria abrazó sus propios brazos, buscando consuelo en su propio cuerpo, mientras miraba al cielo, preguntándose cuánto más duraría esa tormenta emocional que sentía por dentro. El camino se volvía más difícil a medida que avanzaban. La selva no mostraba piedad, y cada paso que daban parecía ser más desafiante que el anterior. Carlos sentía su cuerpo tenso, y aunque trataba de parecer confiado, algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. La selva estaba ganando terreno, y él se sentía pequeño en medio de su vastedad. De repente Jesús se detuvo y señaló un pequeño claro. Era un lugar que no era fácil de encontrar, un pequeño refugio natural. Jesús les indicó que se sentaran. Jesús, con voz tranquila: aquí descansaremos un momento. La selva no se apura. Aprendan a ser pacientes. El grupo se acomodó en el suelo, mientras Jesús, con su experiencia, comenzó a hacer un fuego improvisado. El calor de las llamas iluminaba débilmente el rostro de todos, y mientras las llamas crepitaban, las tensiones que se acumulaban parecían relajarse, aunque solo por un momento. Valeria observó a Jesús mientras él trabajaba con destreza. Todo en él era una extensión de la naturaleza, sus movimientos, su calma, su sabiduría. Era alguien que pertenecía a este lugar, no solo físicamente, sino en espíritu. Ella no podía evitar sentirse atraída por esa paz que él irradiaba, aunque en su interior aún sentía que todo esto era una pesadilla de la que no podía despertar. Valeria, en voz baja para sí misma: ¿cómo puede estar tan tranquilo? ¿Cómo puede parecer que todo esto es tan fácil para él? Jesús, al escuchar su susurro, levantó la mirada y le sonrió, como si hubiera entendido lo que pensaba. Jesús, con una sonrisa suave: la paz no se encuentra huyendo de las dificultades, Valeria. Se encuentra enfrentándolas, entendiendo que todo forma parte de un ciclo. Diego, aún sin decir mucho, observaba todo con desconfianza. No confiaba en la naturaleza, no confiaba en Jesús, y mucho menos confiaba en él mismo. ¿Por qué había terminado allí? ¿Qué le había hecho pensar que esta era la mejor manera de enseñarles sobre la vida? Pero algo en el ambiente, algo en ese momento, le hizo bajar la guardia por un instante. El fuego seguía ardiendo y por primera vez en mucho tiempo se sintió a salvo, aunque solo fuera por un breve momento. Jesús había dado el primer paso para conectar con ellos. El camino por recorrer aún era largo, y las pruebas que enfrentarían serían mucho más duras. Pero esa noche algo comenzó a cambiar. Algo que ninguno de los tres podría haber anticipado. La noche había caído rápidamente en la selva, el cielo oscurecido cubierto de nubes pesadas. A lo lejos, el sonido de los grillos y el susurro de los árboles movidos por la brisa se mezclaban en una melodía que nunca cesaba. El fuego, que Jesús había encendido con habilidad, proyectaba una luz cálida y titilante que iluminaba los rostros cansados de Carlos, Diego y Valeria. A pesar de la aparente calma, el aire estaba cargado con la tensión de lo desconocido. Carlos se encontraba sentado cerca del fuego, las manos apretadas sobre sus rodillas mientras observaba el resplandor de las llamas. Su rostro, aunque había mantenido una fachada dura durante todo el día, ahora reflejaba algo más: dudas. Algo dentro de él comenzaba a cuestionar su decisión. La selva, que en su mente solo era un campo de entrenamiento para sus hijos, se había convertido en una prisión natural de la que no había escapatoria. Carlos, en voz baja, para sí mismo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Realmente creí que esto los haría mejores? Diego, sentado en el suelo junto a su hermana, no podía dejar de moverse inquieto. A pesar de la llama que iluminaba su rostro, el frío de la selva le calaba en los huesos. No estaba acostumbrado a estar tan lejos de todo lo que conocía, ni a estar tan expuesto a las dificultades. Miraba a Jesús de reojo, preguntándose si alguna vez podría entender su actitud tan calmada. No podía entender cómo alguien tan joven parecía tan confiado en un lugar tan peligroso. Diego, irónico: ¿y ahora qué? ¿Dormimos aquí en medio de este bosque sin más? Jesús, sentado junto a ellos,
no pareció molesto por el tono de Diego. Simplemente sonrió con suavidad y levantó una mano para señalar el cielo, donde las estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes. Jesús, en tono tranquilo: la selva no es nuestro enemigo, Diego. Solo tenemos que adaptarnos. Aquí los que sobreviven son los que aprenden a leer el entorno, a respetarlo. Valeria, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, levantó la mirada hacia el cielo estrellado. Algo en las palabras de Jesús la hizo reflexionar. La selva, que inicialmente le parecía aterradora, comenzaba a tomar una nueva forma en su mente. Aunque su miedo aún la controlaba, algo en su interior empezaba a cambiar. Podía ser que en este lugar se encontrara alguna verdad que nunca había visto en su vida protegida. Valeria, dudosa. ¿Respetarlo? ¿Cómo podemos respetar algo que ni siquiera entendemos? Jesús sonrió sabiendo que esa pregunta era el principio de un cambio profundo. Jesús: primero, tenemos que entenderlo. Y para eso, debemos aprender a ser pacientes. No todo en la vida tiene respuestas rápidas, Valeria. La selva nos enseña eso: paciencia. La conversación se desvió, y la calma de Jesús hizo que todos comenzaran a relajarse lentamente. Aunque la selva seguía siendo un lugar imponente, en ese momento se sentían un poco más seguros. El fuego ardía, las estrellas brillaban y por primera vez la atmósfera entre ellos no era tan tensa. La noche avanzó y Carlos comenzó a sentirse incómodo. En su mente, los recuerdos de su vida anterior, de su mansión, de sus negocios, de la vida que había dejado atrás, se hicieron cada vez más presentes. ¿Qué pensaba realmente de todo esto? El viaje a la selva había sido una prueba para sus hijos, pero en ese momento comenzó a cuestionar si él mismo necesitaba una prueba aún más grande. Carlos, en voz baja, para sí mismo: ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué les estoy enseñando a ellos? Su mente se llenó de dudas. La imagen de su familia en la ciudad, sus negocios, sus amigos, todo lo que había considerado importante, parecía tan lejano en ese lugar. La selva no era un lugar para el lujo ni el poder, era un lugar de humildad y supervivencia. Y en ese contraste, Carlos sintió que el peso de la vida que había vivido hasta ahora no tenía sentido. Diego, que había estado luchando contra su propio desespero, finalmente rompió el silencio. Diego, con un tono menos agresivo: «Oye, Jesús, ¿alguna vez pensaste en dejar todo y vivir aquí?» Jesús lo miró con una sonrisa, pero esta vez sus ojos reflejaban una sabiduría profunda. No estaba allí solo para guiarles a través de la selva, sino también para guiarlos en el camino de entender quiénes eran realmente. Jesús, serio: «La selva es mi hogar, Diego, pero no todos estamos hechos para vivir en ella. A veces, la vida se trata de encontrar el equilibrio entre lo que somos y lo que necesitamos. Y a veces, eso no está en la ciudad ni en el campo. Está en el corazón de cada uno». Valeria, mirando a Jesús, comprendió algo en ese momento. No era solo la selva la que necesitaban aprender a entender, sino a ellos mismos. Tal vez este viaje no solo les enseñaría sobre la supervivencia en la naturaleza, sino sobre algo aún más profundo: cómo sobrevivir a las dudas y miedos que llevaban dentro. La noche siguió avanzando, y el grupo permaneció en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Jesús observaba el fuego, y aunque no lo expresaba, sabía que ese era el primer paso en el proceso de cambio para todos. En la quietud de la selva, en medio de la noche oscura, algo empezaba a nacer en sus corazones. Un cambio que no solo afectaría a los hijos de Carlos, sino también al propio Carlos. La madrugada llegó silenciosa. El canto de los pájaros y el murmullo del viento despertaron al grupo. El fuego se había extinguido, dejando un rastro de humo tenue que se mezclaba con la humedad del aire. Jesús, sentado en una roca cercana, observaba la selva con la mirada perdida. Parecía escuchar algo que los demás no podían percibir. Diego y Valeria aún estaban adormecidos, pero al ver la serenidad en el rostro de Jesús, algo en ellos despertó curiosidad. No era solo un guía,
Era alguien que cargaba consigo una historia profunda. Y esa mañana, en medio de la calma, Jesús decidió compartirla. Jesús, con voz baja y firme, quiero contarles algo. Tal vez así entiendan por qué confío en este lugar más que en cualquier otra cosa. Valeria lo miró con atención, mientras Diego cruzaba los brazos, intentando aparentar desinterés, aunque en el fondo también quería escuchar. Jesús respiró hondo y comenzó a relatar su infancia. Había nacido en una pequeña comunidad celtal, rodeado de montañas verdes y ríos caudalosos. Sus padres eran campesinos humildes, que trabajaban la tierra día y noche para sostener a la familia. Creció aprendiendo que cada semilla, cada gota de agua y cada rayo de sol tenían un valor sagrado. Pero la vida no fue fácil. Cuando tenía apenas 10 años, una enfermedad repentina se llevó a su padre. Su madre, agotada por el trabajo y el dolor, no resistió mucho más y murió poco después. Jesús quedó huérfano a una edad en la que todavía necesitaba guía. El único sostén que le quedó fue su abuela, una mujer de manos arrugadas y mirada sabia, que lo cuidó con paciencia y fortaleza. Ella le enseñó todo lo que sabía: cómo identificar plantas medicinales, cómo leer el canto de los pájaros para predecir la lluvia, cómo encender un fuego bajo la tormenta. Más que técnicas de supervivencia, le transmitió un respeto profundo por la tierra. Jesús, recordando con emoción: mi abuela solía decirme, la tierra es madre, Jesús. Si la respetas, ella siempre te dará lo necesario para vivir. Yo crecí creyendo en esas palabras y hasta hoy, cada vez que piso esta selva, siento que ella sigue hablándome. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. El sonido del bosque parecía amplificar las palabras de Jesús. Valeria lo miraba con los ojos brillantes, impresionada por la fuerza con la que hablaba. Podía sentir el dolor en su voz, pero también la gratitud hacia su abuela. Valeria, con voz suave, debió ser muy difícil crecer así sin tus padres. Jesús bajó la mirada y asintió lentamente. Jesús, sí, fue difícil. Hubo noches en las que pensé que no lo lograría, pero cada vez que quería rendirme, mi abuela estaba allí, recordándome que la vida no se trata de lo que perdemos, sino de lo que aprendemos a valorar. Diego, aunque trataba de mantenerse frío, sintió un nudo en la garganta. No podía evitar comparar la vida de Jesús con la suya. Siempre había tenido comodidades, lujos y una vida protegida, y aún así se quejaba constantemente. Frente a la historia de Jesús, sus problemas parecían insignificantes. Diego, con un dejo de respeto: supongo que por eso no le tienes miedo a nada aquí. Jesús sonrió, pero su sonrisa no era arrogante, sino humilde. Jesús, no es que no tenga miedo, Diego. El miedo siempre está. La diferencia es que aprendí a no dejar que me controle. La selva es peligrosa, sí, pero también es un refugio. Si sabes respetarla, ella misma se convierte en tu aliada. Las palabras de Jesús quedaron grabadas en sus mentes. La selva, que antes solo representaba un lugar hostil y oscuro, comenzaba a transformarse en un escenario de aprendizaje. En los ojos de Valeria ya no había solo temor, sino una chispa de admiración hacia aquel joven que, a pesar de la pérdida y la pobreza, había encontrado fortaleza en la tierra que lo vio crecer. Carlos, que había escuchado en silencio, se sintió inquieto. La historia de Jesús le recordó lo lejos que estaba de sus propias raíces. Sus padres también habían sido humildes, pero él había elegido olvidar ese pasado para construir un imperio de lujos. ¿Acaso había traicionado los valores que alguna vez le enseñaron? El fuego de las dudas comenzaba a arder en su interior. Y mientras observaba a Jesús, comprendió que aquel joven campesino tenía más sabiduría que muchos de los empresarios con los que se reunía en la Ciudad de México. La mañana avanzaba, y aunque aún no sabían lo que el destino les deparaba, algo había cambiado. Ya no eran simplemente un grupo de extraños perdidos en la selva, sino 3 personas empezando a reconocer la fuerza de quien los guiaba. El día avanzaba lentamente en la selva. El sol, oculto a ratos tras la densa vegetación,
dejaba entrar haces de luz que iluminaban el camino cubierto de hojas húmedas. Cada paso era un recordatorio de que no estaban en su mundo habitual, sino en un lugar donde las reglas eran distintas y la naturaleza imponía respeto. Valeria caminaba en silencio, pero en su interior libraba una batalla. Desde que llegaron, el miedo la perseguía como una sombra. Miedo a perderse, miedo a no volver a casa, miedo a no ser lo suficientemente fuerte para soportar lo que estaba viviendo. Aquella noche anterior había soñado que la selva la devoraba lentamente, como si fuera un monstruo invisible. De repente se detuvo y se abrazó a sí misma. Sus ojos se llenaron de lágrimas que trataba de ocultar. Diego, aunque lo notó, no dijo nada. No sabía cómo consolar a su hermana, y en su orgullo prefirió callar. Fue Jesús quien se acercó, con ese paso tranquilo que parecía no alterarse nunca. «Jesús», con voz serena, «¿qué te pasa, Valeria? Tus ojos dicen más que tu silencio». Ella negó con la cabeza intentando ocultar su vulnerabilidad, pero al final las palabras salieron entrecortadas. «Valeria», temblando, «tengo miedo. No puedo dejar de pensar en que algo malo va a pasar. Siento que este lugar nos va a tragar». Jesús se agachó frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Su expresión no era de lástima, sino de comprensión. «Jesús, el miedo es natural. Todos lo sentimos, incluso yo. Pero mi abuela me enseñó algo. El miedo no se vence peleando contra él, sino aceptándolo. Cuando lo reconoces, deja de controlarte. Solo así encuentras paz». Valeria lo miró con incredulidad, como si esas palabras fueran demasiado simples para un sentimiento tan abrumador. «Valeria», con un hilo de voz, «¿y cómo se hace eso? ¿Cómo aceptas algo que te paraliza?» Jesús sonrió levemente, como quien recuerda una lección antigua. «Jesús, escuchando. Respira hondo, siente el aire en tus pulmones, escucha los sonidos de la selva, no como amenazas, sino como parte de un todo. Si entiendes que no puedes controlar todo, pero sí cómo reaccionas, el miedo se vuelve más pequeño». Ella cerró los ojos, respiró profundamente y por un momento, el ruido ensordecedor en su mente comenzó a disminuir. El canto lejano de un pájaro, el crujido de una rama, el susurro del viento, todo cobró un sentido distinto. Cuando abrió los ojos, aunque el miedo seguía allí, ya no la dominaba. Diego, que había escuchado sin intervenir, sintió un golpe en el pecho. Nunca había visto a su hermana tan vulnerable, ni a alguien hablar del miedo con tanta calma, pero no quiso demostrarlo. Diego, con cierta ironía: «Muy bonito discurso, pero eso no nos saca de aquí». Jesús lo miró con paciencia, sin molestarse por el comentario. «Jesús, no nos saca, pero nos da la fuerza para seguir caminando. El que huye del miedo nunca llega lejos. El que lo enfrenta, aunque tiemble, siempre encuentra un camino». Las palabras quedaron flotando en el aire. Diego no respondió, pero en el fondo sabía que había verdad en ellas. Carlos, que observaba en silencio, sintió un peso extraño en su corazón. Ver a su hija quebrarse, ver a Jesús levantarla con palabras que él mismo jamás había sabido decir, lo confrontaba con una verdad dolorosa. Él no había estado allí para sus hijos cuando más lo necesitaban. El grupo retomó el camino. Valeria, aunque aún frágil, caminaba un poco más erguida, con pasos que reflejaban un mínimo de confianza recuperada. Jesús avanzaba adelante, guiándolos con la seguridad de alguien que había aprendido a transformar el miedo en fuerza. Y aunque Diego seguía callado, en su interior comenzaba a cuestionarse si su rebeldía era realmente valentía o simplemente otra forma de esconder sus propios temores. El calor del mediodía en la selva era sofocante. El aire denso parecía pegarse a la piel y cada respiro era pesado, como si el mismo bosque quisiera ponerlos a prueba. Diego, con la frente cubierta de sudor, caminaba detrás de Jesús con pasos rápidos y pesados. La rabia hervía dentro de él. No soportaba más la idea de seguir dependiendo de alguien como Jesús, alguien que ni siquiera conocían antes de ese viaje.
Diego, exasperado. Esto es absurdo. No necesitamos seguir a alguien que solo habla de paciencia y respeto por la tierra. Necesitamos salir de aquí ya. Carlos se giró para mirarlo con severidad, pero antes de que pudiera decir algo, Diego continuó. Diego, con tono desafiante, yo voy a encontrar el camino por mi cuenta. No pienso quedarme aquí esperando a que nos pase algo. Valeria, al escuchar a su hermano, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sabía que Diego era terco, pero aquello iba más allá de una simple rebeldía. Valeria, angustiada. Diego, por favor, no hagas esto. No conoces este lugar. Es peligroso. Jesús, que había permanecido calmado, dejó de caminar y se volvió lentamente hacia Diego. Sus ojos reflejaban una mezcla de firmeza y compasión. Jesús, sereno. La selva no perdona la soberbia, Diego. Si te adelantas solo, lo único que encontrarás será cansancio y miedo. Escucha lo que digo, no es un juego. Pero Diego no estaba dispuesto a escuchar. Con un gesto brusco, dio media vuelta y comenzó a internarse entre los árboles, ignorando las advertencias. El sonido de sus pasos alejándose resonó como un eco tenso en el ambiente. Carlos dio un paso hacia adelante, enfurecido. «Carlos», gritando. «Diego, regresa ahora mismo, no seas insensato». El silencio fue la única respuesta. Jesús suspiró y caminó unos metros detrás de Diego, manteniendo la distancia, pero sin dejarlo perderse de vista. Sabía que a veces el orgullo necesitaba enfrentarse con la realidad para ceder. El sol estaba en lo más alto cuando una tormenta repentina comenzó a formarse. El cielo se oscureció de golpe, y un viento fuerte agitó las ramas de los árboles. En cuestión de minutos, una lluvia torrencial cayó sobre ellos, convirtiendo el suelo en un lodazal. Diego, empapado, seguía avanzando a duras penas, pero pronto se dio cuenta de que no tenía idea de hacia dónde iba. El agua caía con fuerza, los truenos retumbaban, y cada paso parecía hundirlo más en el barro. El miedo que había negado comenzó a crecer dentro de él. Diego, jadeando en voz baja. «¿Dónde estoy? Esto no está bien». Jesús apareció entre la cortina de lluvia, caminando con seguridad, como si el clima no lo afectara. «Jesús», en tono firme. «¿Lo ves, Diego? La selva no es un lugar para imponer tu voluntad. Aquí no manda tu orgullo, aquí manda la naturaleza». Diego lo miró con rabia mezclada con desesperación. Quería protestar, pero sus fuerzas lo traicionaban. La lluvia le había robado la resistencia y sus piernas temblaban. Jesús lo tomó del brazo y lo ayudó a levantarse. No hubo reproches, solo una mirada firme que decía más que 1000 palabras. «Jesús», con voz baja, «camina conmigo. No eres menos hombre por aceptar ayuda. Eres más fuerte cuando sabes cuándo escuchar». De vuelta en el campamento improvisado, Valeria los recibió con lágrimas en los ojos. «Valeria», abrazando a Diego, «pensé que no volverías». Carlos, sin embargo, no habló. Su rostro mostraba una mezcla de enojo y vergüenza. En el fondo, sabía que su hijo actuaba como espejo de su propia obstinación. La tormenta siguió rugiendo afuera, mientras los 4 permanecían juntos bajo un refugio improvisado de ramas. El agua golpeaba el techo natural con fuerza y cada trueno parecía sacudir sus corazones. Pero dentro de ese pequeño espacio, una verdad se hacía evidente. Solos no resistirían, pero unidos podrían enfrentarlo todo. La tormenta finalmente se dio entrada a la madrugada. El aire estaba impregnado del olor a tierra mojada y hojas recién caídas. Los rayos de sol atravesaban tímidamente la espesura, revelando gotas de agua que brillaban como cristales en las ramas. El bosque, lejos de parecer un enemigo, tenía ahora un matiz casi sagrado. Jesús se levantó primero y avivó el fuego que aún humeaba. Con movimientos precisos, comenzó a preparar un poco de alimento sencillo, raíces asadas y hojas comestibles que había recolectado antes de la tormenta. Diego lo observaba en silencio. Aún le dolía el orgullo por lo sucedido, pero algo dentro de él empezaba a cambiar.
Recordaba cómo Jesús lo había sostenido bajo la lluvia, sin reproches ni burlas, y esa imagen le revolvía el pecho. Valeria, en cambio, ya no escondía su admiración. Lo miraba como quien contempla a alguien que, sin proponérselo, se convierte en un faro. Había pasado de verlo como un extraño a reconocer en él una guía firme, alguien que comprendía los secretos de la vida que ellos jamás habían considerado. Mientras comían en silencio, Jesús habló con calma. Jesús. El bosque nos pone a prueba, pero también nos enseña a confiar. No en mí, sino en ustedes mismos. Nadie camina solo por mucho tiempo sin perderse. Diego apretó los labios. Quiso responder con una ironía, pero se contuvo. En su lugar, respiró hondo y asintió con un gesto apenas perceptible. Ese simple movimiento fue más que suficiente para que Jesús supiera que algo estaba germinando en él. Carlos, que hasta ahora había mantenido distancia, observaba la dinámica entre Jesús y sus hijos. Sentía un ardor en el pecho. ¿Cómo era posible que aquel joven, que ni siquiera tenía riquezas, lograra conectar con Diego y Valeria de un modo en que él jamás había conseguido? Ese contraste lo llenaba de un silencio incómodo. Después de desayunar, emprendieron de nuevo el camino. El terreno estaba húmedo y las hojas resbaladizas exigían cuidado en cada paso. Valeria caminaba junto a Jesús, quien le enseñaba cómo apoyarse en las raíces firmes para no caer. Valeria, curiosa, ¿cómo sabes tanto de todo esto? Parece que el bosque hablara contigo. Jesús, con una leve sonrisa, no me habla a mí, Valeria, habla a todos, solo que pocos se detienen a escuchar. Las palabras resonaron en ella como un eco que no se apagaba. Por primera vez, empezó a ver que el viaje no era solo un castigo o un abandono, sino una oportunidad de aprender algo más grande que ellos mismos. Más tarde, mientras cruzaban un arroyo, Diego perdió el equilibrio. Estuvo a punto de caer, pero Jesús le tendió la mano rápidamente. Diego dudó un instante, como si su orgullo aún le impidiera aceptar ayuda, pero finalmente tomó la mano. Al sentir la firmeza del agarre de Jesús, se dio cuenta de que no estaba solo, y algo en su interior se quebró. Diego, murmurando, casi sin querer, «Gracias». Jesús no respondió con palabras, solo con una mirada que transmitía respeto. Esa simple interacción fue suficiente para que Diego comprendiera que no se trataba de debilidad, sino de aprender a confiar. La caminata continuó entre risas contenidas, pasos firmes y momentos de silencio que ya no eran incómodos. Valeria comenzó a recoger flores silvestres, y Diego, sin darse cuenta, empezó a imitar algunos de los gestos de Jesús al moverse entre la vegetación. Carlos, al fondo, los observaba con una mezcla de celos y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, veía a sus hijos aprender sin necesidad de imposiciones, sin necesidad de que él levantara la voz, y aunque le costaba admitirlo, esa enseñanza no provenía de él. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos rojizos. El cansancio en sus cuerpos era evidente, pero la atmósfera entre ellos era distinta. Ya no eran tres desconocidos obligados a convivir en un entorno hostil, sino un pequeño grupo que empezaba a reconocerse como equipo. Jesús sabía que ese vínculo recién nacido sería puesto a prueba nuevamente. El bosque no había mostrado todavía toda su dureza. Pero en ese instante, bajo la luz cálida del atardecer, se permitió disfrutar de la certeza de que algo había cambiado para siempre en Diego y Valeria. El amanecer trajo consigo un aire fresco y limpio, impregnado del aroma de las hojas húmedas y del canto lejano de aves que anunciaban el inicio de un nuevo día. Jesús se levantó temprano y, con paciencia, comenzó a preparar algo diferente para el grupo. Había recolectado maíz tierno y hojas de plátano y, con habilidad, armaba pequeños tamalitos sencillos. Valeria, aún somnolienta, lo observó con curiosidad. «Valeria», con tono tímido, «¿de verdad sabes cocinar con tan poco?» Jesús sonrió sin dejar de trabajar. «Jesús, con lo que la tierra nos da siempre hay suficiente. No se trata de tener mucho, sino de saber usar lo que tienes».
Las palabras resonaron en el ambiente. Carlos, que se acercó con expresión escéptica, tomó uno de los tamales improvisados cuando estuvieron listos. El sabor era sencillo, pero sorprendentemente bueno. Una mezcla de tierra, maíz y esfuerzo que tenía algo que ni la comida más lujosa podía ofrecer: autenticidad. Después de comer, Jesús condujo al grupo hacia una zona más amplia de la selva, donde abundaban árboles gigantes y plantas medicinales. Con calma, comenzó a mostrarles cómo reconocer las hierbas que servían para aliviar fiebre, cuáles podían ser venenosas y cómo distinguirlas. Jesús: cada planta tiene su lugar, su razón de ser. El error del hombre es creer que puede tomar de la tierra sin dar nada a cambio, pero todo está en equilibrio. Si rompes ese equilibrio, tarde o temprano, lo pagas. Diego lo escuchaba con atención. Aunque no lo admitía en voz alta, se sorprendía a sí mismo memorizando cada detalle. Nunca había mostrado interés por algo tan sencillo, pero ahora lo sentía diferente. Diego, con cierta intriga: ¿y de qué sirve aprender todo eso si al final vamos a volver a la ciudad? Jesús lo miró con calma. Jesús: sirve porque el respeto por la vida no se deja atrás. La ciudad también necesita de la tierra, aunque lo olviden. El maíz que comes, el agua que bebes, incluso el aire que respiras, todo viene de aquí. El silencio se apoderó del grupo. Eran palabras sencillas, pero cargadas de verdad. Más tarde, mientras descansaban junto a un arroyo, Jesús comenzó a hablarles de su filosofía de vida. Jesús: mi abuela me decía que el hombre no es dueño de la tierra, solo un invitado. Cuando un invitado llega a una casa, ¿qué hace? Respeta, cuida, agradece. Así debería ser con el mundo, pero muchos olvidan que algún día tendrán que rendir cuentas por lo que destruyen. Valeria lo miraba fascinada. Aquellas enseñanzas le abrían un mundo nuevo, muy distinto al que había conocido entre fiestas, comodidades y lujos. Valeria, pensativa: entonces, ¿hemos vivido creyendo que todo nos pertenece cuando en realidad nada es nuestro? Jesús asintió con una sonrisa tranquila. Carlos, en cambio, frunció el ceño. Cada palabra era como una piedra que golpeaba su orgullo. Toda su vida había estado construida sobre la idea de poseer más, acumular más, dominar más. Y ahora, frente a ese joven humilde, esa visión se tambaleaba. La tarde cayó lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Mientras encendían otra fogata, Jesús les enseñó a hacerlo sin fósforos, utilizando piedras y fibras secas. Diego, después de varios intentos fallidos, logró prender una chispa. Su rostro se iluminó de orgullo. Diego, riendo sorprendido: lo logré, funciona de verdad. Jesús lo observó con satisfacción. Jesús: ¿ves? No se trata de fuerza, sino de paciencia. Ese es el verdadero poder. El fuego ardía con fuerza, reflejando en sus rostros algo más que cansancio, un cambio sutil, un despertar. La selva, que antes era solo un castigo, se estaba convirtiendo en maestra. Y esa noche, mientras la leña crujía bajo las llamas, los hijos de Carlos comprendieron que las palabras de Jesús no eran simples consejos, sino lecciones que permanecerían con ellos mucho más allá del bosque. El silencio de la noche envolvía la selva como un manto pesado. El fuego crepitaba suavemente, iluminando los rostros cansados de Diego y Valeria, quienes ya se habían quedado dormidos. Jesús permanecía despierto, vigilando con calma mientras Carlos observaba a sus hijos desde la otra orilla del fuego. En su interior, algo comenzaba a desmoronarse. Durante años, había construido un imperio basado en el poder y el dinero. Había aprendido a valorar a las personas únicamente por lo que podían aportar, no por lo que eran. Pero ahora, en medio de ese bosque, veía a sus hijos cambiar gracias a la guía de un joven humilde. Y esa verdad lo carcomía. Carlos, susurrando para sí: ¿qué he hecho? Les he dado todo lo que el dinero puede comprar, pero nada de lo que realmente necesitan. Jesús lo escuchó, pero no dijo nada al principio.
solo esperó a que Carlos levantara la mirada. Finalmente, cuando sus ojos se cruzaron, habló con voz tranquila. Jesús, a veces creemos que darlo todo es dar cosas materiales, pero lo único que los hijos quieren es tiempo, presencia, amor sincero. Todo lo demás es solo ruido. Carlos tragó saliva. Sentía que aquellas palabras eran cuchillos directos a su orgullo. Siempre había creído que ser un buen proveedor era suficiente. Pero al ver la serenidad en el rostro de Jesús, comprendía que había fallado como padre. Carlos, con amargura: ¿y quién eres tú para decirme cómo ser padre? Yo construí todo esto desde abajo, con sacrificio. Nadie me regaló nada. Jesús sostuvo la mirada sin alterarse. Jesús, y por eso mismo sabes lo que cuesta. Pero, ¿de qué sirve tanto sacrificio si olvidaste lo que realmente importa en el camino? El silencio volvió a llenar el espacio. Carlos se recostó contra un tronco, sintiendo el peso de los recuerdos. Recordó su infancia en un barrio humilde de Puebla, cuando sus padres lo educaban con valores simples: honestidad, humildad, respeto. Había prometido no repetir la pobreza de ellos, y en su afán por huir de la necesidad, había terminado construyendo una muralla de frialdad alrededor de su corazón. La figura de sus padres apareció en su mente. Su madre, siempre con las manos gastadas por el trabajo, diciéndole que no olvidara nunca quién era. Su padre, que con palabras sencillas le enseñaba a ser agradecido con lo poco. Y ahora, tantos años después, se daba cuenta de que había traicionado esos principios. El fuego iluminaba a sus hijos dormidos. Diego, que solía ser rebelde e impulsivo, ahora escuchaba a Jesús con atención. Valeria, que antes solo conocía lujos, ahora sonreía con un ramo de flores silvestres en las manos. Y él, su propio padre, nunca había conseguido despertar ese cambio en ellos. La envidia hacia Jesús era inevitable. Carlos, con voz entrecortada: ellos confían en ti, te escuchan como nunca me han escuchado a mí. Jesús se acercó un poco más, pero no con soberbia, sino con humildad. Jesús, no es en mí en quien confían, es en lo que representan estas experiencias. Tú también puedes ser eso para ellos. Solo tienes que elegirlo. Carlos cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo no sabía qué responder. El empresario exitoso, el hombre acostumbrado a controlar todo, se encontraba perdido frente a una verdad que no podía comprar ni dominar. La noche avanzaba, y mientras sus hijos dormían tranquilos, Carlos comprendía que la selva no solo era un lugar para ponerlos a prueba a ellos, sino también a él. En la profundidad de la oscuridad, una certeza crecía. Necesitaba cambiar antes de perder lo poco que aún tenía de verdadero. El amanecer trajo consigo un cielo despejado, como si la tormenta de días pasados hubiera limpiado no solo la selva, sino también los corazones del grupo. Los pájaros cantaban con fuerza, anunciando un nuevo comienzo. Jesús sabía que había llegado el momento de llevar a Carlos, Diego y Valeria de regreso a la civilización. La decisión no era simple. La selva los había transformado, pero también los estaba desgastando. Jesús, con voz firme: hoy empezaremos el camino de regreso. No será fácil, pero ya aprendieron lo suficiente para enfrentarlo. Valeria suspiró aliviada, aunque parte de ella sentía un extraño apego por ese lugar que tanto la había asustado al principio. Valeria, pensativa: es raro si quiero volver, pero siento que voy a extrañar esto. Jesús la miró con ternura. Jesús, eso es porque ya no lo ves como un enemigo, sino como un maestro. Lo que aprendiste aquí, lo llevarás siempre contigo. El grupo emprendió la caminata. El suelo húmedo, cubierto de hojas caídas, crujía bajo sus pies. El aire estaba impregnado de vida. Insectos, aves y el murmullo de los riachuelos que serpenteaban entre las rocas. Diego caminaba en silencio, con pasos firmes. Había dejado atrás gran parte de su rebeldía, aunque todavía llevaba en el rostro el rastro de su orgullo. Diego, mirando a Jesús,
¿Y si nos perdemos otra vez? Jesús sonrió. Jesús, ahora ya saben leer las señales. Las huellas en el suelo, la dirección del sol, el canto de ciertos pájaros, todo eso habla. Si confían en lo aprendido, no habrá pérdida. El trayecto fue duro, subidas empinadas, ríos que cruzar, troncos que escalar. Pero, a diferencia de los primeros días, ya no se escuchaban quejas. Valeria utilizaba las raíces como apoyo, Diego ofrecía la mano a su hermana cuando tropezaba, y Carlos observaba con un nudo en la garganta cómo sus hijos trabajaban juntos, algo que nunca había visto en la comodidad de su mansión. Al mediodía, el sol golpeaba fuerte. Hicieron una pausa bajo la sombra de un ceibo enorme. Carlos, agotado, se sentó en el suelo y tomó un poco de agua. Sus pensamientos lo consumían. Carlos, murmurando, «Ellos avanzan más fuertes que yo. ¿En qué momento los dejé tan solos?» Jesús lo escuchó y respondió sin dureza. «Jesús, no es tarde. Los hijos siempre esperan, aunque no lo digan. Tú decides si vas a caminar a su lado de ahora en adelante». Esas palabras lo atravesaron. Carlos levantó la vista y vio a Diego y Valeria riendo juntos, compartiendo un pedazo de fruta que Jesús les había enseñado a recolectar. Por primera vez en mucho tiempo, no los vio como niños frágiles, sino como jóvenes que empezaban a descubrir su propia fuerza. La jornada continuó hasta la tarde. El cansancio era evidente, pero también lo era la unión que se había formado entre ellos. Cuando la luz del sol comenzó a desvanecerse, Jesús anunció que estaban cerca de la salida del bosque. «Jesús, mañana, si seguimos a buen paso, verán señales de la aldea más cercana». Valeria sonrió, Diego asintió en silencio, y Carlos respiró hondo. El regreso estaba próximo, pero en el fondo todos sabían que ya no eran los mismos que habían entrado en esa selva. La noche cayó una vez más, pero no había miedo. El fuego iluminaba sus rostros transformados. En sus corazones, cada uno entendía que el verdadero viaje apenas comenzaba. El sol se alzó lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados. El grupo caminaba con pasos firmes, siguiendo a Jesús que con la seguridad de siempre guiaba el sendero. Tras días de pruebas, finalmente llegaron a un claro donde el bosque comenzaba a abrirse y los primeros rastros de civilización aparecían. Huellas de animales domesticados, restos de fogatas recientes y el eco lejano de voces humanas. Valeria se adelantó unos pasos con el corazón palpitando. Valeria, emocionada, «Estamos cerca, de verdad vamos a salir». Diego, aunque intentaba mantener la calma, no podía ocultar la emoción en su rostro. El miedo de perderse para siempre en aquella selva había sido reemplazado por una extraña mezcla de alivio y orgullo. Al poco tiempo, divisaron una pequeña aldea en las faldas de una colina. Casas sencillas de madera, techos de lámina, niños corriendo entre los caminos de tierra. Era un lugar humilde, pero lleno de vida. Fue allí donde un mensaje inesperado aguardaba. Un hombre de mediana edad se acercó apresuradamente, saludando a Jesús con respeto. «Hombre, Jesús, vinieron a buscarte ayer. Un hombre rico preguntaba por ti, y por dos jóvenes desaparecidos en la selva». Carlos se tensó de inmediato. Reconoció esas palabras. Alguien había salido a buscar a sus hijos. El peso de la culpa cayó sobre sus hombros con más fuerza que nunca. No había previsto que su decisión generaría tal desesperación en el mundo exterior. Horas más tarde, un vehículo llegó levantando polvo. De él descendió un asistente de confianza de Carlos, que con expresión de angustia corrió hacia ellos. «Asistente», aliviado. «Señor Mendoza, por fin los encontramos». Todos pensaban lo peor. Valeria y Diego se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar. Habían pasado tanto tiempo alejados de esa vida que ahora les parecía lejana. El asistente no pudo contenerse y regañó suavemente a Carlos. «Asistente, con todo respeto, señor, lo que hizo puso en riesgo no solo a sus hijos, sino también su reputación». «¿Qué pensaba?» Carlos bajó la cabeza.
Por primera vez en su vida, las críticas no despertaron en él ira ni soberbia, solo un profundo arrepentimiento. Carlos, con voz grave, tienes razón. No pensé. Creí que les enseñaba algo, pero fui yo quien tenía que aprender. El silencio se apoderó del ambiente. Jesús observaba la escena con calma, como quien entiende que el desenlace era inevitable. Valeria dio un paso al frente. Valeria, mirando a su padre, «Papá, todo este tiempo pensé que nos querías lejos, pero ahora sé que lo que necesitábamos no era escapar, sino encontrarnos». Diego, con un tono más duro pero sincero, agregó, «Diego, no somos soldados, papá. No somos negocios que manejar, somos tus hijos, y solo queríamos que nos miraras como tales». Carlos sintió que cada palabra de sus hijos lo atravesaba. Su corazón, endurecido por años de ambición, comenzaba a quebrarse. Giró la vista hacia Jesús. «Carlos», emocionado, «no tengo cómo agradecerte lo que hiciste por ellos, por nosotros». Jesús negó con la cabeza. «Jesús, no lo hice por agradecimiento, solo hice lo que cualquiera debería hacer, cuidar de quienes lo necesitaban». El grupo fue invitado a compartir una comida sencilla en la aldea. Sentados en una mesa improvisada, comieron frijoles, tortillas recién hechas y café de olla. El sabor, aunque humilde, parecía contener la esencia de todo lo que habían vivido: esfuerzo, unión y gratitud. Carlos, acostumbrado a banquetes lujosos, probó aquella comida con lágrimas contenidas. Descubrió que nunca un plato tan simple le había sabido tan bien. La noche los alcanzó en medio de esa nueva realidad, y mientras el murmullo de la aldea los envolvía, Carlos comprendió que el verdadero reencuentro no había sido solo físico, sino también espiritual. No solo había recuperado a sus hijos, se había reencontrado consigo mismo. El regreso a la Ciudad de México no fue como Carlos lo había imaginado. La comodidad de su mansión, los autos relucientes en la cochera y los empleados atentos no llenaban ya el vacío que sentía en el pecho. La selva había dejado una marca en él, una herida que dolía, pero que también abría la posibilidad de sanar. Los primeros días tras volver, Carlos se encerró en su despacho, mirando por la ventana hacia el bullicio de la ciudad. Las reuniones de negocios, antes su motor de vida, ahora le parecían superficiales. Recordaba las palabras de Jesús y la forma en que sus hijos habían cambiado. Esa comparación lo atormentaba. Una tarde, mientras cenaban juntos, Valeria rompió el silencio. «Valeria», con firmeza, «papá, no quiero volver a esa vida de apariencias. Quiero que estemos juntos, de verdad. ¿Puedes prometerme eso?» Carlos sintió un nudo en la garganta. Miró a su hija, tan distinta de la joven temerosa que había entrado a la selva. Carlos, con sinceridad, «Lo prometo, hija. No más ausencias, no más excusas». Diego, que escuchaba en silencio, decidió hablar. «Diego, tú siempre nos enseñaste que lo importante era ganar, pero en el bosque aprendimos que perder también enseña. Y yo no quiero que nuestra familia siga perdiéndose». Las palabras de su hijo mayor lo golpearon con fuerza. Entendió que el verdadero éxito no estaba en sus empresas, sino en la conexión que había descuidado durante tantos años. Los días siguientes fueron distintos. Carlos canceló viajes de negocios, reorganizó juntas y, por primera vez en mucho tiempo, dedicó mañanas enteras a desayunar con Diego y Valeria. Al principio, la cercanía fue incómoda, los silencios pesaban, pero poco a poco comenzaron a compartir historias, risas y momentos simples que nunca habían tenido. En paralelo, algo más germinaba en su corazón, un reconocimiento hacia Jesús. Aquel joven humilde había hecho lo que él, con toda su fortuna, no pudo, y ese pensamiento lo llevó a tomar decisiones que cambiarían su rumbo. Una mañana, frente a sus socios, sorprendió a todos. «Carlos», con voz firme, «a partir de hoy, quiero que parte de nuestras ganancias se destinen a proyectos sociales. Escuelas en comunidades rurales, acceso a agua potable y apoyo a jóvenes guías locales». Los inversionistas se miraron incrédulos.
Carlos Mendoza, el hombre que jamás había mostrado interés en nada que no generara ganancias, estaba hablando de solidaridad. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, Carlos recordaba a Jesús con respeto. Aquella sencillez, aquella fuerza tranquila, habían despertado en él algo que llevaba años dormido. Valeria también lo mencionaba con frecuencia. Valeria: Jesús me enseñó que el miedo no se vence con dinero, sino con paciencia. Papá, nunca olvidaré eso. Diego, aunque menos expresivo, practicaba a escondidas lo que había aprendido: encender fuego con piedras, hacer nudos con lianas. En cada gesto se notaba que la selva había sembrado en él un deseo de ser diferente. Carlos observaba todo eso y se repetía a sí mismo: no puedo volver a ser el hombre de antes. La transformación no era una emoción pasajera, era un cambio que debía consolidar. El vacío que antes intentaba llenar con riquezas comenzaba a llenarse con algo nuevo: la presencia de sus hijos, la humildad de lo aprendido y el compromiso de un futuro distinto. Pero aún faltaba enfrentarse a lo más difícil: su propio ego, que seguía acechando como una sombra. Pasaron semanas desde el regreso. La rutina en la casa de los Mendoza ya no era la misma. Los desayunos compartidos reemplazaron las ausencias y las conversaciones profundas ocuparon el lugar del silencio incómodo que antes reinaba en la familia. Sin embargo, Carlos sabía que no bastaba con pequeñas acciones. La selva le había mostrado que debía transformar su vida por completo. Una mañana, mientras miraba a sus hijos en el jardín, tomó la decisión de dar un paso mayor. Convocó a una rueda de prensa en su empresa y, frente a decenas de cámaras, habló con una voz que sorprendió a todos. Carlos: durante años creí que el éxito se medía en dinero y poder, pero descubrí que no hay riqueza más grande que la familia y la humanidad. Hoy anuncio que parte de mi fortuna será destinada a proyectos sociales y ambientales en Chiapas y en otras regiones olvidadas. El auditorio estalló en murmullos. Los periodistas se miraban incrédulos. Carlos Mendoza, el magnate implacable, estaba hablando de humildad y servicio. Valeria, al ver a su padre en la televisión, sonrió emocionada. Valeria, orgullosa: papá por fin entiende lo que de verdad importa. Diego, aunque más reservado, sintió una chispa de admiración que nunca antes había tenido hacia su padre. Días después, la familia viajó nuevamente a Chiapas, no para perderse en la selva, sino para reencontrarse con Jesús. Lo hallaron trabajando en su comunidad, enseñando a niños a reconocer plantas y a respetar la tierra. Cuando Carlos se acercó, lo hizo sin arrogancia. Carlos, con gratitud: Jesús, gracias. Lo que hiciste por mis hijos y por mí cambió nuestro rumbo. Nunca lo olvidaré. Jesús lo miró con serenidad y con la sencillez que lo caracterizaba respondió: Jesús, no me debes nada, Carlos. Solo recuerda que lo aprendido no sirve si no se comparte. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Desde ese día, Carlos dedicó parte de su tiempo y recursos a crear programas de apoyo en comunidades rurales. Escuelas, clínicas y proyectos de agricultura sustentable comenzaron a levantarse con su ayuda. La selva, que había sido escenario de abandono, se convirtió ahora en símbolo de redención. Pero más allá de los proyectos, lo más valioso fue lo que reconstruyó en su hogar. Diego y Valeria ya no lo veían como el padre distante, sino como alguien que luchaba por estar presente. Las noches en familia, las caminatas juntos y las conversaciones sinceras reemplazaron los lujos vacíos que antes dominaban sus vidas. Una tarde, mientras contemplaban juntos el atardecer en Chiapas, Carlos habló con voz emocionada. Carlos, creí que los estaba enseñando a sobrevivir, pero fueron ustedes y Jesús quienes me enseñaron a vivir. El silencio que siguió no fue incómodo, sino pleno. Era el silencio de quienes ya no necesitaban palabras para entenderse. La vida de los Mendoza nunca volvió a ser la misma, y aunque las pruebas continuaron, aprendieron que la verdadera fortaleza no estaba en el dinero ni en el poder, sino en el amor,
la humildad y la capacidad de compartir. La historia de un millonario que abandonó a sus hijos en un bosque terminó siendo la historia de cómo un guía humilde devolvió a esa familia lo que habían perdido, la esencia de vivir en unión. Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, la promesa de un futuro distinto brillaba en sus corazones.